Hey Nakamas, ¿qué tal están? Soy Demont y hoy no estoy feliz. No estoy tampoco enojado, diría que estoy más bien decepcionado por el final que acabo de ver de Shokugeki no Soma. No solo el final de temporada, sino el final de toda la obra. Y como lo he dicho, me ha decepcionado. Así que sin más, vamos allá. Pues sí, no solo el final, no solo el último capítulo, toda la última temporada me ha decepcionado bastante. Yo creía mucho en Shokugeki no Soma. Fue uno de los primeros animes que comencé a seguir día a día. Desde que salió su primera temporada, vi cada capítulo cada semana, y así con cada temporada, excepción. Hasta que ahora llegamos al último capítulo, el que cierra toda la historia de nuestro querido Soma, el cual es el gran cocinero de Totsuki, el primer consejero, y la cierra de una manera bastante decepcionante para lo que creí que sería. Creí que sería más épico, que tendría un villano que estuviera a la altura de lo que había sido hasta ahora los anteriores, pero la verdad no lo ha sido. Si bien no creo que Soma fuera el mejor personaje, y mucho menos esta fuera la mejor obra que había visto, me decepcionó bastante cómo llegó a terminar. No fue lo que esperaba para nada. Uno de los primeros problemas, Saiba Asahi, el villano de esta temporada, el que se suponía debía ser bastante épico, cerrar la historia de una manera bastante buena, terminó decepcionando bastante. Para empezar, en su combate contra Soma, en su Shokugeki, no fue bastante épico, le faltó algo. Alguna esencia que tenía Shokugeki no Soma en sus primeros capítulos, en sus primeras temporadas. No soy lector del manga, pero desde antes ya venía escuchando que este villano vino para arruinar todo. Que básicamente era un villano pobre, sin ningún buen argumento, sin ninguna buena estructura y que sobre todo no daba lástima. Al final, aunque escuchabas su historia, aunque se suponía que era triste, no llegabas a sentir empatía por él. Desde que apareció por primera vez, se me hizo un personaje aburrido sin ninguna gracia. Nunca vi por qué debía ser el gran villano de la historia, el que terminara con todo, el gran rival de Yukihira que tendría que enfrentar en una batalla culinaria. Nunca sentí esa presencia maligna que sentí con otros personajes, por ejemplo el padre de Erina, que se sentía un poco más imponente en ese sentido. En este caso Saiba no demostró nada de esto, solo daba lástima. Por más que avanzaba la historia no entendía la gracia del personaje y sobre todo al final simplemente se veía que iba a ser derrotado por Yukihira sin ninguna importancia, y creo que este personaje pudo estar muchísimo mejor hecho para lo que es Shokugeki no Soma. Sé que tal vez no tenga los mejores personajes de esta obra, pero creo que Saiba es de los peores que estaban en la obra como tal, si no es que el peor. Y lo que me parecía más interesante de la obra, sobre todo en la última temporada, era el personaje de Erina, ya que parecía que era el que más evolución tenía, sobre todo incluso más que Soma, porque tenía la lengua divina, era un personaje bastante frío y calculador, pero después va evolucionando poco a poco, haciendo amigos, y sobre todo me intrigaba mucho ver qué relación tendría con su madre, la cual era la Bookmaster, y al final esto no llegó a nada. Simplemente llegó a una historia bastante extraña con la lengua divina, de que quien la tiene llega a una tremenda desesperación de no poder comer nada, y me pareció un poco absurdo que nunca se mostrara esto en la historia. Siempre se mostró que Erina estaba bastante conforme con la lengua divina, y además la madre de Erina jamás fue mencionada en ningún momento hasta el final, cuando aparece y dicen que tiene la lengua divina, y que ella es la Bookmaster, que ella fue la que organizó Blue para encontrar ese platillo definitivo que pudiera salvarla a ella y a su hija. Y tuve una sensación bastante similar con la madre de Yukihira, y es que esta no tiene prácticamente ninguna importancia en la historia. Se intenta dar a entender que fue la gran inspiración de Soma para ser cocinero, porque ella nunca se rendía, siempre estaba ahí cocinando a pesar de que lo hiciera mal. Pero creo que esto estaba un poco de más. Ya nos habían presentado al padre de Yukihira como un cocinero bastante famoso, que se esforzaba mucho, como tenía duelos con Yukihira constantemente, y la madre en ningún momento se mencionó. Siento que esta última temporada lo único que vino a hacer es atar los cabos sueltos que se habían dejado por ahí de las familias de los personajes, las madres curiosamente de Yukihira y de Erina, de qué era de ellas, de por qué no aparecían en la historia. Pero creo que esto estuvo un poco de más porque no aportaron nada nuevo, nada que hiciera que los personajes fueran mejores. Lo de Yukihira básicamente siguió igual, no es que al explicar que la madre fue su inspiración principal, el personaje mejorara, siguió siendo lo mismo. Igual con Erina, este conflicto de la lengua divina no llegó a nada, y creo que al final no fue nada tan impresionante como me lo esperaba. Y lo de que Saiba al final fuera un Nakiri fue lo que me pareció lo más descarado, porque honestamente creo que eso fue simplemente para que el personaje no terminara como un villano más, que se fue por ahí, y que demostraran que en el fondo pudo tener una familia,
pudo tener a quien cocinarle y ser feliz de cierto modo con su familia, con su madre, con su padre, con su hermano. Eso me pareció que estaba un poco de más. De hecho, la madre ni siquiera se presentó, simplemente se dijo que por ahí el padre de Erina estuvo por ahí cuando se peleó con la madre o cuando ella desapareció y tuvo por ahí un hijo que era justamente Saiba. Eso sí me pareció un poco bastante rebuscado, la verdad. Creo que no era lo que esperaba para nada del personaje. Como que el autor no sabía dónde meterlo, qué hacer con él. Y dijo, pues ya que es un Nakiri, ya hay que hacer algo con él. Y que tenga una relación con Erina y que por eso tenga el Cross Knives. Porque viene de una familia de cocineros bastante respetables y bastante poderosos. No me gusta para nada estar diciendo todo esto de Shokugeki no Soma, ya que hasta ahora las primeras 4 temporadas me habían parecido bastante buenas. No me parecía que tenían nada tan malo como para despreciar la obra, pero ahora con la última me pareció bastante malo. No sé si esto fue cosa del anime o también en el manga era así, pero sobre todo vi que las peleas culinarias eran bastante más rápidas, bastante más sencillas. No había esa esencia que tenían las primeras, de cómo demostraban que los platillos eran bastante especiales, cómo hacían todo este proceso. Y creo que lo hicieron un poco más ridículo de lo que era antes. Si bien antes se exageraba bastante lo que era la cocina como tal, con los ingredientes, con todos los condimentos que tenían, y decir que el sabor era bastante exquisito, y sobre todo las reacciones, que era lo que más demostraba que este anime tenía potencial, ver cómo eran bastante exageradas, que incluso desnudaban a la gente. En esta temporada lo llevaron a un extremo bastante grande, el cual lo hizo que se viera ridículo. Y lo que se me hizo el colmo, definitivamente lo más absurdo, fue el poder este que tenían los Nakiri de supuestamente al sentir placer por comer, desnudar a la gente alrededor. Al inicio, cuando se presentó con el padre de Erina por primera vez, si no me equivoco, no me pareció tan extraño ni siquiera tan absurdo, porque creo que era un toque bastante cómico de ver cómo el supuesto excitación que sentían los personajes al comer se podía transferir de cierto modo por algunos personajes. Pero en esta última temporada sinceramente lo llevaron al límite, mostrando como si fuera algo impresionante o bastante increíble el hecho de que Yukihira hiciera que las Nakiri desnudaran a todo el mundo en el lugar. Eso ya me pareció algo bastante absurdo y bastante rebuscado, como si quisieran ver que hizo algo impresionante, cuando en verdad creo que lo importante era la reacción que iba a tener Erina y su madre al probar el platillo. Normalmente de hecho estaría mucho más decepcionado de ver una obra de 5 temporadas, ver acabar así, pero creo que el hecho de que los que leyeron el manga ya me habían dicho de que el final había sido bastante malo, de que el último desarrollo del Blue y todo esto había sido un desperdicio y de que ni siquiera era bueno para la historia, creo que me hizo prepararme, y sobre todo cuando vi los primeros capítulos, ver que la realidad era así, de que en verdad no se iba a mejorar nada, de que la historia iba a acabar un poco sosa, sin nada tan impresionante y tan importante para la historia. De hecho, Yukihira ni siquiera ganó el Blue al final, así que eso no es nada importante para él. Así que de hecho ni llegó a su meta de ser el mejor cocinero. La mejor cocinera al final fue Erina de cierto modo, y Yukihira terminó con un final medio abierto de irse a entrenar por el mundo, aprendiendo nuevas recetas, nuevas técnicas de cocina, y al final llegar al restaurante y cocinar para todos. Y tampoco ni siquiera se confirmó lo que es la pareja de Erina y Soma, que al final se da a entender un poco de que ella está un poco enamorada de él por cómo espera su comida, cómo quiere estar con él y oler lo que cocina, comerlo, sentir ese placer que es probar un platillo de Yukihira, pero al final tampoco se da a entender nada más allá de eso. Y aclaro que no creo que fuera necesario mostrar a la pareja como tal, pero creo que si ya al final dan ese pequeño indicio de que Erina siente algo por Yukihira, deberían dar un paso más adelante y mostrar que de verdad sí terminaron como una pareja, o tal vez incluso casados, donde Yukihira le cocina a ella con la lengua divina, y que ella por fin pudo superar ese trauma que tenía su madre, de no poder comer nada por sentir ese asco por la lengua y su poder que tenían. Pero en fin, una lástima sinceramente tener que decir todo esto de Shokugeki no Soma, ya que es una obra que, como dije al inicio, me parecía bastante buena. Las primeras temporadas me parecieron entretenidas, pero esta última sinceramente fue el colmo y creo que ni siquiera valió la pena haberla visto. Debí haberme quedado con las primeras 4 temporadas y ya está, y creo que es lo que haré, olvidar que esta temporada fue tan relevante y simplemente decir que fue una obra de 4 temporadas y ya está. Así que sin más, yo aquí me despido. Pueden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse para más videos de manga y anime. Se los agradeceré mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós.